¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien. Pues el día de hoy vamos a ver la última práctica del curso de mecánica de fluidos. Eh, la práctica número 8 consiste en el cálculo de las pérdidas por fricción en tuberías utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces estas pérdidas por fricción las vamos a calcular tanto con la ayuda del programa de Excel como con el programa de Panet. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Bueno, para mí el procedimiento correcto para poder aprender a dominar las herramientas es primero saber resolver los problemas y los ejercicios a mano, luego pasarlos a una herramienta o una hoja de cálculo, como en este caso pues nos puede facilitar mucho la vida Excel, y por último pues ya pasarlos a un modelo, ¿verdad? Un modelo matemático, un programa que nos pueda ayudar a resolver este tipo de problemas de una manera muchísimo más práctica, ¿verdad? Entonces esa es la idea, saber primero cómo hacerlo a mano, luego hacerlo en Excel y por último hacerlo en el programa. Entonces de esa manera yo voy a dominar las tres fases o las tres formas en las que yo puedo trabajar. Si yo me voy directo al programa y no sé cómo utilizar las ecuaciones, cómo hacer el cálculo manual, entonces los resultados que me vaya a dar el programa difícilmente yo los vaya a dominar también. Entonces ahí es donde tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? De que vamos a tener que dominar las herramientas antes de utilizar un programa. Entonces, repito, la práctica número 8 consiste en las pérdidas por fricción en tuberías de la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, dice, a continuación encontrará las instrucciones para la elaboración de la práctica de laboratorio número 8. Como primer punto, nos indica que deberá seguirse el modelo de la tabla propuesto en la sesión de laboratorio como se muestra a continuación. Y vamos a tener este siguiente modelo de tabla. Aquí la tabla está partida en dos, pero esta tabla realmente es una tabla continua. ¿Qué quiere decir? Que esta parte que está acá pues continúa justo a la par, ¿verdad? Es una tabla continua, solo que por cuestión de visualización es que está en dos partes acá. Entonces, me gustaría mucho en este momento irles explicando en qué consiste cada una de las columnas que estamos colocando nosotros en la tabla, es en el modelo propuesto, y veamos para qué nos van a servir. Primero, tenemos una columna donde estamos marcando el inicio de un punto, ¿verdad? Es como un nodo, va a ser el punto inicial de donde nosotros vamos a arrancar la tubería, y luego tenemos un punto final. Para que nosotros tengamos un flujo necesitamos ir de un punto 1 a un punto 2, de un punto 2 a un punto 3, de un punto 3 a un punto 4. Entonces sí o sí necesitamos dos puntos dentro de nuestro sistema. Entonces es por ello que nosotros vamos a definir un punto inicial y un punto final, porque también eso me va a definir un tramo, y ese tramo pues va a tener una longitud, ¿verdad? Que es en función de la longitud que yo voy a calcular la pérdida de carga o la pérdida de energía por fricción en ese sistema de tubería. Entonces vean bien que en la primera fila de mi columna prácticamente yo lo único que tengo es, en la columna de fin tengo el nacimiento. ¿Por qué? Porque yo necesito definir mi punto de partida. Entonces mi punto de partida, si ustedes se dan cuenta, empieza en 0, 0, que son realmente la longitud donde yo estoy partiendo. Entonces la longitud es 0. Entonces para poder meter la siguiente longitud yo necesito poder haber definido antes ese valor. Entonces la primera fila
únicamente va a tener el nacimiento y va a tener estas dos casillas llenas. Primero, la longitud del tramo, que va a ser se va a obtener de la longitud acumulada. Entonces vean, todo lo que está de color como, no sé si es gris o es azulito, esto que está resaltado son los datos que yo puedo cambiar en la tabla, y los demás van a ser datos fijos. Entonces esta longitud de tramo se calcula automáticamente, y la longitud acumulada, esta yo la voy a introducir manualmente. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo en el nacimiento estoy con una longitud 0 porque es mi punto de partida. Luego de ese punto de partida, que es el nacimiento, a un punto número 2, yo voy a tener una longitud acumulada de 100 metros. Eso significa que caminé 100 metros. Luego, del punto 1 al punto 2, yo tengo una longitud acumulada de 200 metros. Ojo aquí, no significa que de 1 a 2 hayan 200 metros. Lo que significa es que desde el nacimiento hasta 2 hay 200 metros, porque es una longitud acumulada, es decir, desde que yo salí del nacimiento. Si miramos en la longitud del tramo, vemos que siguen siendo 100 metros, ¿verdad? Luego, de 2 a 3, tengo 300 como longitud acumulada, pero, ojo, desde el nacimiento hasta el punto 3, porque luego en la longitud del tramo vuelvo a tener 100 metros. Si se dan cuenta, todos los tramos son de 100 metros. Y las longitudes acumuladas pues ya incluyen esos 100 metros de cada tramo. Entonces en total voy a tener 900 metros. Esa va a ser mi línea de conducción. Así se le llama a la línea que conduce el agua por medio de un conjunto de tuberías desde un nacimiento o una fuente de agua hacia un tanque de distribución o un punto de descarga. Entonces en este caso esta sería una línea de conducción. Esto ya es aplicado, ¿verdad? Entonces si nosotros queremos calcular la pérdida de energía en toda esa línea de tuberías, pues entonces deberíamos de hacer algo parecido a lo que estamos haciendo aquí. Obviamente este es un ejemplo, ¿verdad? Pero ya en la vida real así es como se trabaja. Entonces luego tenemos el material de la tubería. Recuerden que ustedes trabajaron una investigación sobre diferentes tipos de sistemas de tubería y algunos materiales que se utilizan. Entonces, por ejemplo, lo más común que se trabaja en Guatemala para sistemas de tubería es el PVC. El PVC es el material número 1 para trabajar sistemas de tubería. Sin embargo, cuando tenemos algunas condiciones desfavorables, como unas presiones muy altas o tramos muy largos que están expuestos, o donde yo tenga tramos rocosos y yo no pueda colocar tubería PVC, entonces en esos casos utilizo tubería HG, que serían las dos tuberías o los dos materiales que más se utilizan aquí en Guatemala. No son los únicos, pero sí son los que más se utilizan. Entonces, como dijimos, en la mayoría de los casos vamos a utilizar PVC, primero porque es más barata que el HG, y segundo porque presenta una alta resistencia a la corrosión también, casi no presenta problemas de corrosión, por lo tanto es muy aceptada en nuestro medio. Entonces, una vez que ya entendimos el tema del material de la tubería, pasamos a la presión de trabajo, y vean que las unidades son PSI, que como ustedes ya saben son libras sobre pulgada cuadrada. Pero entendamos qué significan esos 160 PSI que aparecen ahí. Todas las tuberías que están fabricadas bajo alguna norma que rige la calidad y el control sobre la producción y los materiales con los que se fabrican, me dan un valor que yo debo considerar para mi diseño. Entonces, por ejemplo, las tuberías de PVC, los fabricantes las fabrican, valga la redundancia, bajo ciertas características de resistencia o presión de trabajo. Entonces, una tubería que tiene una presión de trabajo de 160 PSI aproximadamente está resistiendo 112 metros columna de agua.
Metros columna de agua, pues es una unidad de presión también en función de la altura. Entonces, para tuberías de PVC existen tuberías de 160, tuberías de 250 y tubería de 315. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo necesite una tubería con mayor resistencia o con mayor capacidad de resistir presiones más altas, pues entonces yo puedo ir jugando con estas resistencias. Sin embargo, no existen todos los diámetros de tuberías para todas las presiones de trabajo. Por ejemplo, la tubería de media pulgada, esa tubería es fabricada con 315 PSI. Luego, la tubería de 3/4 se fabrica con 250 PSI. Y luego, de 1 pulgada en adelante, ya se comienzan a fabricar de 160 y de 250 PSI. Entonces, ¿en qué momento voy a saber yo qué tubería voy a utilizar y qué presión de trabajo necesito escoger? Bueno, por ejemplo, aquí ya vienen temas mucho más específicos como temas de presión. Yo necesito conocer la presión en ese punto donde yo estoy colocando la tubería. ¿Cómo hago eso? Pues la diferencia de elevaciones entre un punto y otro es un parámetro que me puede ayudar a definir la presión de trabajo de mis tuberías. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo un nacimiento y tengo un desnivel de 100 metros, eso significa que yo tengo una presión de 100 metros columna de agua, una presión estática que va a ser la diferencia de alturas. Entonces, mi tubería debería de ser como mínimo de 160 PSI, porque habíamos dicho que una tubería de 160 PSI resistía aproximadamente 112 metros columna de agua. Eso quiere decir que esos 112 metros columna de agua son suficientes para soportar 100 metros de presión. Obviamente estamos hablando de presión en términos de altura, ¿verdad? En función de la altura. Entonces, ¿qué sucedería si este mismo nacimiento, en lugar de que el desnivel fuera de 100 metros, fuera de 130? Como 130 es mayor que 112 metros, que es lo máximo que resiste una tubería de 160 PSI, entonces yo en ese momento debo de hacer el cambio y utilizar tubería de 250 PSI para poder resistir esa presión que estoy teniendo. ¿Cómo sé que la de 250 PSI me va a alcanzar o va a ser suficiente para satisfacer mis necesidades? Entonces yo sé que, por ejemplo, una tubería de 250 PSI resiste aproximadamente entre 175 y 176 metros columna de agua. Entonces yo veo que de esa manera pues sería suficiente. Ahora bien, si yo tuviera un desnivel de unos 300 metros o 250 metros, allí ya no podría utilizar yo tuberías de PVC, porque no resistirían esas presiones de trabajo. Entonces, en esos momentos, o en ese momento, mejor dicho, yo tendría que utilizar tubería HG, porque la tubería HG es mucho mayor resistente que la tubería PVC y de hecho soporta presiones mucho más altas. Dependiendo de la clase de tubería PVC que yo utilice, así será la resistencia que tendrá en cuanto a presiones de trabajo. Entonces fácilmente podríamos hablar de tuberías HG que resistan unos 700 PSI, que 700 PSI estamos hablando de aproximadamente 492 metros columna de agua. Eso es bastante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos ya diferencias de nivel arriba de los 150 metros, ya sería recomendable empezar a pensar para colocar tubería HG. Pero esto es, nos estamos saltando mucho, ¿verdad? Esto es como parte de lo que yo les puedo comentar, ya entrando a temas específicos
que sería ya más aplicado, ¿verdad? Ya todo esto ya sería más aplicado a un escenario real, más allá de lo que pues, se pueda ver como de forma teórica en un libro, ¿verdad? Entonces, luego de explicar el material de la tubería, entonces en este caso vamos a trabajar con una presión de 160 psi, que ya seleccionamos tanto el material como la presión de trabajo, ¿verdad? Luego vamos a seleccionar el diámetro de la tubería. ¿Cómo creen ustedes que se podría encontrar el diámetro de la tubería? Pues nosotros el diámetro de la tubería lo tenemos que seleccionar en función del caudal que va a pasar por esa tubería, en función de las pérdidas de energía que me está generando y en función de la velocidad del flujo que está pasando por esa tubería en ese momento. Entonces yo para poder hacer un diseño hidráulico yo tengo que cumplir con normativas de diseño. Las normativas de diseño prácticamente son las reglas del juego. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la normativa me dice que la velocidad de la tubería, o la velocidad del flujo dentro de la tubería, si la norma me dice que tiene que estar entre 0.6 y 3 metros por segundo, entonces yo debo de cumplir con la normativa. No digo, bueno, me salió 5, así lo dejo. No. Si la normativa me está dando esos requisitos, entonces yo debo cumplir con esos requisitos, porque si no, cuando alguien revise mi proyecto me va a decir que no estoy cumpliendo con la normativa de diseño. Entonces estas normas pues es importante conocerlas y es importante aplicarlas. ¿En dónde van a ver estas normas? En el curso de ingeniería sanitaria. En este momento, repito, yo me estoy adelantando bastante, pero para que ustedes me puedan comprender esto, necesito comentarles qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? No se trata solo de fórmulas y solo de ecuaciones, sino que todo tiene un fundamento y todo tiene una razón. Entonces en este caso, pues los diámetros que se seleccionaron son únicamente para fines de ejemplo. Queremos comparar cómo varía la pérdida por fricción con diferentes diámetros, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo varía. Asimismo, estamos viendo ahí que tenemos un diámetro nominal y dice que está en pulgadas. Entonces el diámetro nominal normalmente es un número entero y no representa el diámetro interno de la tubería. Entonces luego tenemos una segunda columna, o a la par del diámetro tenemos una segunda columna de diámetro que dice diámetro interior en la tubería. Entonces, ¿cómo encontramos ese diámetro interior en la tubería? Y dice en milímetros. Y a la par tenemos un diámetro nominal de tubería en pulgadas. Entonces, cada fabricante de tubería tiene sus propias tablas de dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo un fabricante, una tubería que sea de PVC de 160 psi y que sea con un diámetro de 12 pulgadas, entonces me va a otorgar un diámetro interno promedio o un diámetro interior promedio. Entonces, si nosotros analizamos la tabla que tenemos en la parte derecha, vamos a encontrar un recuadro donde tenemos tuberías desde 1 pulgada hasta 15 y luego tenemos un segundo recuadro donde tenemos los diámetros internos en milímetros. Entonces, si analizamos por medio de esta flechita negra, entonces nosotros estamos trabajando con una tubería de 12 pulgadas y si extendemos esa flecha nos damos cuenta que el diámetro interior en milímetros sería de 298.95, justo el valor que aparece en la tabla. Entonces, en este caso, ese sería el diámetro interno con el que yo debo de trabajar. Recuerden que siempre en el tema de hidráulica o en el tema de mecánica de fluidos y de hecho en las ingenierías sanitarias siempre tengo que trabajar con el diámetro interno. Bueno, luego me voy a la tubería de 10 pulgadas y me doy cuenta que en la tubería de 10 pulgadas, en la tabla que tengo también en el lado derecho, veo que tiene un diámetro interno de 252.07 y si vemos en la tabla de arriba también tenemos ese valor.
Entonces, en ese momento nos damos cuenta que cada diámetro de tubería tiene su propio diámetro interno, ¿verdad? Entonces tenemos tubería de 6 pulgadas con un diámetro interno de 155.32. Entonces así sucesivamente llenamos los valores. Recuerden que lo que está en color celeste o gris son los datos que yo tengo que introducir manualmente. ¿Por qué en donde aparece PVC y donde aparece 160 no están pintados? Porque solo le puse igual a 160 y copié la fórmula. Entonces ya no tengo necesidad de escribir el resto de la columna manual. Ahora terminemos de completar la tabla. Veamos que luego del diámetro interior de la tubería en milímetros tengo una columna que dice diámetro interior de la tubería y esto está en unidades de metro. Entonces prácticamente es convertir estos 298.95 a metros, que sería esto dividido 1000, ¿verdad? Entonces me va a quedar 0.29895, tal cual me aparece en la siguiente tabla. Luego voy a introducir el valor del caudal para hacer mi ejercicio. Entonces ese valor de caudal equivale a 0.01 metros cúbicos por segundo, que va a ser el valor con el que yo voy a calcular mi caudal, o perdón, mejor dicho, mi pérdida de energía. Luego tengo un valor de rugosidad promedio. Quizá esto les va a generar un poquito de duda. Me podrían decir, bueno, ¿y eso qué es, verdad? Porque honestamente todavía no lo hemos visto en la clase. De hecho es algo que tenemos que ver ya el día martes. Deberíamos de llegar hasta ahí. Si no llegamos, pues por lo menos en la siguiente semana pues ya lo miraríamos. El coeficiente de rugosidad, bueno, sí platicamos un poquito, habíamos visto una imagen con una exageración en la aspereza, por así llamarlo, de la tubería internamente. Entonces, en el momento que fluye un líquido dentro de una tubería, pues a esa aspereza que tienen las paredes de la tubería se le conoce como rugosidad, y se le llama rugosidad promedio porque es un valor estimado, ¿verdad? Es un valor medio y se obtiene de un promedio, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener ese valor de la rugosidad promedio. ¿De dónde lo obtenemos? Lo obtenemos de tablas. ¿De qué tablas? Veamos en la parte derecha, tenemos una tabla que dice tabla 3.2, coeficientes de rugosidad para tubería nueva. Y como estamos utilizando la ecuación de Darcy, que ahora vemos que aparece con el nombre de Darcy-Weisbach, pues entonces si estamos usando tubería de PVC o plástico, tenemos una rugosidad promedio de 0.0015, que es justo lo que tenemos en la columna que aparece de rugosidad. Luego tenemos otra columna que dice rugosidad promedio, pero es hasta en metros. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues simple y sencillamente esos 0.0015 milímetros los convertimos a metros. Entonces eso me queda un valor de 1.5 por 10 a la menos 6, que es un valor exageradamente pequeño, ¿verdad? Pero es un valor que a mí me sirve para poder encontrar un siguiente término, que es el término de la rugosidad relativa, que es otro término que vamos a ver el día martes, si nos da tiempo, ¿verdad? Ahora si no, lo veríamos hasta dentro del próximo martes, ¿verdad? Sería dentro de una semana. Luego, con esa rugosidad vamos a hacer un cálculo para poder encontrar el factor de fricción, pero no vayamos hasta allá. Primero veamos que vamos a tener una columna de velocidad, que esa columna de velocidad prácticamente está relacionando el caudal que ya teníamos definido con el
diámetro interno de la tubería, que me va a servir para calcular la sección, y tendría caudal dividido área va a ser igual a velocidad. Entonces ya puedo encontrar la velocidad en todas las tuberías, ¿verdad? Luego voy a calcular el número de Reynolds. Si ustedes se recuerdan, para poder calcular el número de Reynolds yo necesito conocer algunos datos de líquido. Entonces esos datos de líquido me van a servir para calcular el número de Reynolds, ¿verdad? Como por ejemplo la viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, etc. Luego me va, según ese número de Reynolds, yo ya puedo saber si mi flujo es laminar, si es turbulento, o si se encuentra dentro de una región crítica, zona crítica o zona de transición. Entonces, en ese momento, yo, luego de hacer el cálculo y de determinar qué tipo de flujo es, ya determino qué ecuación voy a utilizar para encontrar el factor de fricción. Recuerden que si estoy trabajando con un flujo laminar, el factor de fricción es relativamente sencillo calcularlo, es prácticamente 64 dividido el número de Reynolds. Sin embargo, en este caso, como todo el flujo es turbulento, entonces yo tengo que utilizar otra ecuación que es un poquito más complicada, donde tenemos un factor de 0.25 dividido el cuadrado del logaritmo de la suma de 1 sobre 3.7 por rugosidad relativa. Ojo con los conceptos. La rugosidad relativa es la relación que hay entre el diámetro y la rugosidad promedio en una tubería. Entonces, el diámetro interno dividido rugosidad promedio es la rugosidad relativa y deben de estar en las mismas unidades. Es por eso que tenemos la rugosidad promedio en metros y también tenemos el diámetro de la tubería en metros, porque eso nos va a servir para poder relacionar esos dos valores. Luego tenemos más 5.74 dividido el número de Reynolds elevado a la 0.9. Entonces de esa forma nosotros calculamos el factor de fricción que vemos aquí en esa columna para un flujo turbulento. Normalmente la mayoría de flujos, cuando uno está trabajando diseños, la mayoría de veces va a ser un flujo turbulento. Raras veces nos saldría un flujo laminar, pero si en dado caso nos saliera un flujo laminar, pues sabemos que la ecuación y el cálculo es un poco sencillo de hacer. Luego, con ese factor de fricción, pues ya nos vamos a utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach. Y la ecuación de Darcy-Weisbach habíamos visto que es HL, que sería la pérdida de carga, igual al factor de fricción, que ya lo tenemos, multiplicado por la longitud, que ya la tenemos, que sería la longitud del tramo, dividido el diámetro interno, que también ya lo tenemos, sería el diámetro interno de la tubería en metros, multiplicado por la velocidad al cuadrado, que también ya la calculamos, dividido dos veces la gravedad, que la gravedad sabemos que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces de esa manera nosotros ya tenemos elaborada nuestra tabla. Tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar también acá. De hecho no las vamos a utilizar todas, pero es importante que las tengamos ahí, ¿verdad? Son las mismas que aparecen en el libro. Luego acá aparecen en la tabla 3.1 son las ecuaciones utilizadas por EPANET. Entonces EPANET define tres ecuaciones para el cálculo de pérdidas de energía. Sin embargo, esas ecuaciones las vamos a ver más detalladamente en el curso de hidráulica. En el curso de mecánica de fluidos únicamente vamos a ver de momento la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, esas son las ecuaciones que utiliza el EPANET. Sin embargo, nosotros vamos a corroborar que los datos que tenemos en la tabla pues van a ser exactamente iguales a los de EPANET. Obviamente pues puede variar por 0.01 o cosas así, porque va a depender de cómo haga el cálculo Excel y de cómo haga el cálculo EPANET.
a veces el número de decimales empleados en hacer los cálculos pues marca una pequeña diferencia. Al igual que cuando nosotros lo trabajamos a mano y cuando lo trabajamos en un programa como por ejemplo Excel, ¿verdad? Siempre van a existir diferencias por aproximaciones, por utilización de decimales, etc. Luego, también EPANET en la tabla 3.2 define los coeficientes de rugosidad para tubería nueva. Entonces, en este caso, como habíamos visto, para una tubería PVC que es plástico, vamos a tener, según la ecuación de Darcy, la rugosidad promedio de 0.0015 milímetros, que eso lo tenemos que convertir a metros luego, tal cual lo trabajamos en la tabla también. Y por último, este es un extracto de un listado de precios de Amanco. Entonces aquí tenemos en este extracto tenemos el diámetro nominal en pulgadas que está en el rectángulo color rojo. Luego tenemos una flecha que nos conduce directamente a los diámetros en milímetros de la tubería, ¿verdad? Entonces, más adelante les voy a explicar por qué tenemos que conocer el diámetro en milímetros. De momento, tal vez no. Cuando lleguemos a EPANET, les voy a hacer el comentario de por qué vamos a trabajar el diámetro en milímetros. Luego dice, como punto número 3, practique la resolución desarrollada en el programa EPANET para la pérdida de carga con la ecuación de Darcy-Weisbach. Y nos hace la recomendación que interactuemos con el programa, ¿verdad? Luego dice, la entrega se realizará utilizando el portal y deberá subirse a más tardar el día sábado 24 de abril de 2021 a las 12 horas, que es mediodía. ¿Por qué está con este horario? Porque el 24, si no estoy mal, es el último día para hacer el retiro académico. Si no estoy mal. Entonces, para quienes crean que no van a poder ganar el curso por X o Y razón, entonces pues es por eso que quiero que todos lo entreguen antes del mediodía, para poder calificar y poder tener casi las zonas completas, ¿verdad? Porque ya solo harían falta una que otra tarea que quedaría pendiente para el final. Entonces ya casi ustedes conocerían casi toda la zona integrada, ¿verdad? De hecho, de momento ya está completa la zona, ya varios pudieron revisar y de hecho varios me han escrito también porque tienen algunas dudas conforme a sus calificaciones. Entonces el día martes quiero platicar con ustedes para comentarles de qué manera fue que se calificó y por qué es que en algunos casos, a pesar de que creen que no califique procedimiento, no es que no haya calificado procedimiento. En algunos casos es porque el procedimiento que se realizó no es correcto, ¿verdad? Entonces no les puedo poner puntos por procedimiento cuando el procedimiento no es correcto, ¿verdad? Ahora bien, he escuchado a algunos que sí quizás se equivocaron desde el principio al hacer un cálculo, una conversión y luego pues se fue todo malo, pues entonces ahí de repente podríamos hacer una excepción, pero de momento las notas que están subidas van a ser las que se van a quedar hasta el día martes cuando logremos platicar. Igual con el tema del laboratorio hay una o dos personas que me preocupan porque no han cumplido ni con la fecha, ni con la entrega, ni con el contenido. Entonces yo creo que ahí van a tener que considerar el tema del retiro porque no creo que vayan a ganar el laboratorio, se los comento de una vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la práctica? Vamos a realizar esta tabla que yo les acabo de explicar, la vamos a realizar en una hoja de Excel. Luego vamos a crear un modelo de EPANET donde vamos a configurar y vamos a introducir todos los datos que estamos trabajando en este momento. Y veamos de que tanto el archivo de Excel como el archivo de EPANET los tenemos que subir al portal. Así también el reporte de la práctica, porque también van a tener que hacer reporte de la práctica. Y
Súper importante, por favor, porque yo veo que muchos no subieron los archivos de EPANET al portal, y obviamente si no los suben no voy a saber si los hicieron. Entonces hay algunos que tienen un bajo punteo en el laboratorio último que realizamos porque no subieron los archivos de EPANET. Entonces veamos. Dice, deberá colocar su nombre completo y número de carnet dentro del modelo de EPANET. Entonces, como se muestra en la siguiente imagen, dice realizar reporte de la práctica. Bueno, en este caso no aparece la imagen, pero lo que tienen que hacer es trabajar el modelo en EPANET. Luego, como ustedes ya saben poner textos, entonces con la función de colocar texto, ustedes colocan su nombre completo y su número de carnet. De esa manera, al momento de que yo abra los programas de EPANET, por lo menos quiero que aparezca su nombre en ese archivo, ¿verdad? De hecho, ustedes pueden cambiar la forma del dibujo a como lo voy a trabajar yo en este momento. No necesariamente tiene que ser igual, porque EPANET no reconoce por posición. Ustedes pueden dibujar un círculo si quieren con varios puntos, y lo que a EPANET le importa son los datos que se le ingresan a cada nodo, los datos que se le ingresan a cada tubería, y básicamente eso, ¿verdad? No ve formas, no ve tamaños, no ve nada. Puedo hacer una línea del largo de toda la pantalla y le puedo colocar que mide 1 milímetro, y al final puedo hacer otra muy pequeña y puedo colocarle que mide 1000 metros, ¿verdad? Entonces realmente las formas no importan en EPANET, importan los datos que yo le estoy metiendo a cada nodo o a cada tubería dentro de la configuración. Entonces, sin más, vamos a trabajar en el programa de EPANET. Bueno, entonces en este momento ya tengo abierto el programa de EPANET y tengo abierto el archivo de Excel donde trabajé la tabla que ustedes vieron en el Word. Entonces, en la guía de laboratorio. Entonces veamos nuevamente. Tenemos las columnas que les había dicho y les había comentado que la tabla tendría que ser continua, ¿verdad? Entonces en este caso tengo la columna de inicio, columna final, longitud acumulada, longitud de tramo, material de tubería, presión de trabajo en PSI, diámetro nominal de tubería en pulgadas, diámetro interior de tubería en milímetros, diámetro interior de tubería en metros, caudal Q en metros cúbicos por segundo, luego rugosidad promedio de Darcy-Weisbach en milímetros, luego la convierto a metros, luego calculo la velocidad, luego calculo el número de Reynolds, determino el tipo de flujo, si es mayor a 4000 es turbulento, si está entre 2000 y 4000 es zona crítica, zona de transición, y si es menor a 2000 pues estamos en un rango laminar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, terminemos. Tenemos factor de fricción y por último la pérdida por fricción de Darcy-Weisbach. Entonces, dentro de las configuraciones que nosotros vamos a hacer, de momento, si ustedes se dan cuenta, les había dicho que lo que está a color celestito, pues eso es lo que yo coloco, y luego lo demás pues está ya con fórmula, ¿verdad? Para poder calcular cuál es la longitud en cada tramo, sino que es la resta de la longitud acumulada de ese tramo menos la anterior, y así sucesivamente me voy calculando, ¿verdad? Y luego pues la sumatoria de la longitud del tramo tiene que ser igual a la longitud acumulada. Si estos valores son iguales, entonces tengo bien mis cálculos. Luego, material de la tubería, pues en este caso es PVC. Estoy trabajando con una presión de trabajo de 160 PSI, ya lo explicamos. Luego tenemos un diámetro nominal, sabemos que hay diferentes diámetros para tubería. En este caso vamos a trabajar con estos, que sería tubería de 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 y media, 2 y 1 y medio.
Luego tenemos diámetro interior de la tubería, tenemos 298.95, 252.07, 202.22, 155.32, 105.52, 82.04, 67.45, 55.71 y 44.56. Cada uno de estos diámetros es el equivalente a este diámetro nominal. Obviamente no es convertir este diámetro nominal, ¿verdad? Este solo es el diámetro de referencia, es el diámetro comercial de la tubería. Pero el diámetro interior real, pues es el que el fabricante me da, ¿verdad? Bueno, de hecho ni siquiera es real, es un diámetro interior promedio, pero es con el que vamos a diseñar. Luego, ese diámetro interior de la tubería en milímetros lo vamos a convertir a diámetro en metros. Luego vamos a calcular el caudal. El caudal, bueno, en este caso, este caudal es un caudal de ejemplo. No vamos a ver cómo calcular caudales. Eso se define en ingeniería sanitaria, entonces eso sería como saltarnos mucho. Luego tenemos rugosidad promedio. Ya explicamos que es esa pequeña capa rugosa o áspera que tienen las paredes de la tubería. Entonces esas están definidas en milímetros. Luego, como todo lo estamos trabajando en el sistema internacional, pues lo vamos a pasar a metros. Y producto de que ya tenemos el caudal y ya tenemos el diámetro interior de la tubería, pues podemos encontrar el área de la sección. Por eso caudal dividido área va a ser igual a velocidad. Luego podemos hacer el cálculo del número de Reynolds. El número de Reynolds lo podemos hacer con las ecuaciones que ya vimos en la clase. Y de hecho, pues aquí tenemos las dos ecuaciones que vimos. Para ello vamos a necesitar conocer la densidad, la densidad del agua, y vamos a necesitar conocer la viscosidad dinámica o la viscosidad cinemática, dependiendo de la ecuación que estemos utilizando. Entonces, para eso yo tengo en este momento tengo una tablita donde yo estoy haciendo un resumen. Entonces vean acá que esto está amarrado y aquí me va a determinar el caudal que yo estoy utilizando. Luego voy a tener acá en esta primera columna tengo una ecuación que me va a hacer una búsqueda en función del fluido y de la temperatura que yo estoy trabajando. En este caso pues el fluido va a ser agua, pero tengo diferentes temperaturas. El programa lastimosamente no se puede configurar para diferentes temperaturas. De hecho está hecho solo para agua y con datos estándar. Entonces en este caso vamos a utilizar tubería con 15 grados Celsius porque la densidad va a ser de 1000. Y aquí tengo los datos de la viscosidad dinámica y cinemática, si no estoy mal. Veamos las propiedades del agua. Tenemos para una tubería de 15, tenemos la densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Entonces estos tres valores me los voy a llevar y los voy a copiar justo acá. Entonces vamos a colocarlos donde corresponda. Entonces ya tenemos ahí, tenemos que ese valor de 1000 corresponde a la densidad, el valor de 1.15 por 10 a la menos 3 corresponde a la viscosidad dinámica y 1.15 por 10 a la menos 6 corresponde a la viscosidad cinemática. Entonces, dependiendo de cómo quiera yo trabajar, pues puedo utilizar los diferentes valores, ¿verdad? En este caso, repito, temperatura del agua de 15 para tener estos valores y poder coincidir con lo que EPANET hace dentro del programa. Luego, entonces con eso calculo yo el número de Reynolds. Si se dan cuenta, tengo el diámetro de la tubería, tengo la densidad, tengo la viscosidad dinámica, tengo la velocidad. Entonces yo ahí estoy calculando el número de Reynolds. Luego calcular el número de Reynolds utilizando la primera ecuación, velocidad, diámetro, densidad, partido, viscosidad dinámica. Luego que yo tengo eso, pues yo puedo definir según la ecuación que está escrita a continuación. Puedo definir si es un flujo laminar, si es turbulento o si en su defecto es de transición o está dentro de la transición. Si yo le pongo, por ejemplo, a ese valor del número de Reynolds, le pongo 1999, automáticamente ven que está dentro de un flujo laminar. Si yo le pongo 2000, también va a estar dentro de laminar. Si yo le pongo 2000.00001, automáticamente me lo cambia a transición.
Si yo coloco 3999.9999, me lo marca en transición. Y si yo le pongo 4000, me lo va a marcar como turbulento. Y cualquier valor arriba de 4000, 78000, me lo va a marcar como turbulento. Entonces ahí se encuentra configurado el valor para que me determine si el flujo es laminar o si es turbulento, o si está en una zona crítica de transición. Luego calculo el factor de fricción. Recuerden que el factor de fricción lo calculo por medio de una ecuación. ¿Qué ecuación? Pues la ecuación que aparece acá. Para flujo turbulento tengo que el factor de fricción es 0.25 dividido el cuadrado del logaritmo de la suma de, recuerden esto, ¿verdad? 1 dividido 3.7 por rugosidad relativa, que es diámetro dividido rugosidad promedio, más 5.74 dividido el número de Reynolds elevado a la 0.9. Esa sería la ecuación para encontrar el factor de fricción. Y por último ya utilizo la ecuación de Darcy-Weisbach, que es justo la que vimos en la clase, ¿verdad? Que sería el factor de fricción por la relación entre la longitud y el diámetro por la carga de velocidad. Esa sería la pérdida de energía por medio de la ecuación de Darcy-Weisbach. Y de esa manera nosotros terminamos de construir esta tabla, ¿verdad? Entonces lo que debemos hacer ahora es llevar estos datos al programa de EPANET y comparar mis resultados. Entonces es justo lo que haremos en este momento. Bueno, solo antes de continuar, vamos a hacer un cambio. Vamos a utilizar la temperatura a 20 grados Celsius, que es como EPANET hace los cálculos. Originalmente les había dicho que a 15, pero en este caso, para trabajar con EPANET tiene preconfigurado los valores de densidad y viscosidades para una temperatura de 20 grados. Por lo tanto, vamos a utilizar ese valor para poder comparar con los valores que me está dando mi tabla en Excel. Entonces, ahora vayamos al programa. ¿Qué quiero explicarles yo ahora? Recuerden que en la sesión anterior no habíamos colocado ningún dato a los nodos y las tuberías. ¿Por qué no habíamos hecho eso? Pues precisamente porque no íbamos a realizar ningún cálculo, ¿verdad? Ahora sí vamos a calcular las pérdidas por fricción en estas tuberías. Entonces vamos a hacer el modelo. Primero vamos a ir donde dice archivo, luego a donde dice preferencias y vamos a configurar nuestro modelo. Entonces en preferencias vamos a seleccionar donde dice formato y luego en parámetros de línea vamos a cambiar. Ahí donde dice caudal, pues le vamos a dejar 2 decimales. Luego vamos a pasar donde dice velocidad, le vamos a poner 4 decimales. Luego donde dice pérdidas unitarias le vamos a poner 5 unidades. Luego factor de fricción 5 unidades, velocidad de reacción lo dejamos en 2 y calidad lo dejamos en 2. Le damos a aceptar. Luego vamos a irnos a donde tenemos el menú de proyecto. En proyecto vamos y les vamos a poner valores por defecto. Damos clic y vamos a tener acá, por ejemplo, valores por defecto. Cuando nosotros tengamos etiquetas, yo en este caso pues tengo también propiedades y me dice acá longitud de tubería. Cada vez que yo dibujo una tubería me va a colocar una longitud. Entonces en este caso, como yo según mi problema o según mi tabla, pues yo voy a tener longitudes de tramo muy parejas, ¿verdad? Que bueno, de hecho iguales, que serían de 100. Entonces yo en lugar de ponerle 1000 le voy a colocar 100 para que en el momento que yo dibuje una tubería el valor que salga por defecto de longitud sea de 100 y así yo ya no tenga que modificar ese valor. Luego veamos otra vez rugosidad de tubería. Aquí me aparece un valor de 0.1, pero veamos que la rugosidad de la tubería es de 0.0015 en milímetros. Ojo, aquí les voy a explicar algo. 0.0015. Entonces,
ustedes se van a preguntar en este momento, ¿por qué es que esa rugosidad la estoy metiendo en milímetros? Si todo lo estamos trabajando en el sistema internacional. Y pues la respuesta está en la forma en que está configurado EPANET. EPANET tiene la rugosidad relativa, tiene que ingresarse como milímetros, y el diámetro de la tubería también tiene que ingresarse como milímetros. ¿Por qué? Porque resulta que en el manual, si nosotros vamos al manual, aquí aparecen diferentes parámetros en el apéndice A, unidades de medida. Dice parámetro, veamos. Primero, longitud, dice. Sistema métrico, sistema internacional, que son cuando yo tengo caudales definidos en estas unidades. Vean, tengo LPS, litros por segundo, LPM, litros por minuto, MLD, megalitro por día, M3H, metro cúbico por hora, y M3D, metro cúbico por día. Entonces, cuando yo selecciono este tipo de caudales, yo necesito introducir los valores en estas unidades. Y si yo selecciono estos otros caudales, yo necesito ingresar las unidades o necesito ingresar los datos en estas unidades. Entonces aquí tengo que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo ahorita voy a seleccionar litros por segundo. Como yo voy a seleccionar la opción de litros por segundo, entonces la longitud la tengo que introducir en metros. El coeficiente de rugosidad lo tengo que introducir en milímetros. Y el diámetro, veamos dónde aparece el diámetro. Diámetro de tubería en milímetros también. Vean, tengo que tener mucho cuidado con eso, porque si no me va a dar cálculos erróneos. Entonces, volvamos. Vamos a ponerle entonces, como ya vimos que la rugosidad tiene que ingresarse en milímetros, entonces tengo 0.0015. Luego, diámetro de tubería, me aparece aquí 300, eso significa que son 300 milímetros. Como en este caso el diámetro va a ser variable para todas, entonces en este caso pues puedo dejarlo así, porque independientemente del dato que yo le ponga como valor predeterminado, de todos modos manualmente lo voy a tener que cambiar. Entonces los demás los voy a trabajar así porque no necesito configurar ninguno de esos valores. Ahora me voy a opciones hidráulicas. Recuerden, yo les había dicho que tenía varias opciones de caudal, y pues yo en este caso voy a utilizar litros por segundo, LPS, y me aparece qué ecuación de pérdida quiero utilizar. En este caso, recuerden que yo les había dicho que el programa de EPANET trabaja con 3 ecuaciones, con Hazen-Williams, Darcy-Weisbach y Chessy-Manning. En este caso, como nosotros solo estamos trabajando con Darcy-Weisbach, pues yo selecciono DW, que es Darcy-Weisbach. Luego, ya no coloco nada más, porque esos ya son datos mucho más complejos. Entonces, le doy a aceptar y regreso. Proyecto, valores por defecto, voy a propiedades y verifico que realmente se hayan guardado los cambios. A veces no guarda, entonces hay que tener cuidado. Litros por segundo, Darcy-Weisbach, aceptar. Entonces lo que voy a hacer ahora es dibujar o simular estas condiciones. Entonces, ¿cómo simulo? Pues como ya configuré mi dibujo, ahora lo que tengo que hacer es dibujar. Primero voy a dibujar un depósito, que es de donde va a salir el agua, que va a simular el nacimiento, y lo coloco. Una vez que coloqué ese depósito, pues entonces voy a darle clic derecho, opciones, me aparecen las opciones del plano, y los nodos los voy a colocar de forma grande, porque así me va a ser más fácil poder hacer las uniones de las líneas. Las líneas también las voy a colocar un poquito más gruesas, y las etiquetas voy a mostrar el ID de los nodos y el ID de las líneas. Y de hecho voy a incluir la flecha de caudal rellena para que ustedes vean el flujo del agua. Entonces vamos a poner aceptar. Entonces ya tengo mi depósito que va a simular el nacimiento, y ahora voy a colocar los nodos. Entonces veamos cuántas líneas o cuántos nodos tengo que colocar. Tengo que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nodos.
Entonces coloquémoslos. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recuerden, yo les dije que la posición en la que yo ponga mis puntos no tiene nada que ver con los resultados. Lo que realmente vale es o son los datos que yo les introduzca a cada uno de los nodos. Entonces ahora ya dibujé los nodos. Ahora voy a dibujar las tuberías. Entonces de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 10. Entonces allí ya tengo todas mis tuberías. ¿Qué me hace falta hacer? Vean, me hace falta introducirle el diámetro exacto a cada tubería. Entonces la tubería 1 tiene un diámetro, porque la longitud está bien, vean que es de 100 porque yo preconfiguré antes, y vean que la rugosidad también está bien porque es de 0.0015. Lo que me hace falta es el diámetro. Entonces tengo 298.95 y le dan un enter. Luego seleccionan la tubería 2 y vamos a poner el diámetro, que es de 252.07. Damos enter. Tubería 3, 202.22, enter. Tubería 4, 155.32. Luego tengo tubería 5, tengo 105.52. Luego tengo tubería 6, que es 82.04. Luego tengo tubería 7, que es 67.45. Tengo tubería 8, que es 55.71. Y tengo la tubería 9, que es 44.56. Enter, cierro y prácticamente ya tengo mi modelo configurado. Lo único que me haría falta es definir el caudal. Entonces, como yo el caudal lo estoy introduciendo en litros por segundo, entonces el caudal que yo tengo aquí de 0.01 lo tengo que convertir a litros, pero eso ya lo tenía yo convertido. Entonces resulta que en litros por segundo es 10. Entonces, para que el flujo vaya desde el embalse o desde el nacimiento hasta el nodo 10, que es el caudal que va a circular por todas estas tuberías, recuerden que estos son nodos o puntos de consumo y es acumulativo. Por ejemplo, si yo le coloco acá 10, significa que va a extraer 10 desde este depósito. Si yo le coloco 5 acá y ya tengo 10 acá, entonces va a extraer 15 del depósito. Si yo le coloco otros 5 acá, entonces 5 y 5 son 10, más 10, 20. Entonces va a extraer 20 del depósito. Y así va a ser el número de litros que van a pasar por cada tubería. Como a este le había puesto 15, significa que del depósito al punto 2 van a correr 15. Pero como en este nodo están saliendo 5, entonces ya solo me van a quedar 10. Los 10 que estoy exigiendo yo en el nodo 10. En este caso, como es una línea de conducción, yo no tengo consumos en los demás nodos. Únicamente el consumo va a ser en el nodo final, para obligar a que los 10 litros fluyan por todo este sistema de tubería y no se queden consumos en la línea, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar doble clic a la conexión 10, que es la última, y donde me aparece demanda base le voy a colocar los 10 litros por segundo. Ojo, cuidar que acá tengan LPS. Si no tienen LPS, pues tienen que ir a proyecto y ahí lo configuran. Entonces vamos a ver, demanda base sería en este caso 10 litros por segundo. Enter y automáticamente ya guardaron la configuración. Entonces, si no les apareciera en este momento litros por segundo, pues vamos otra vez, proyecto, opciones de cálculo puede ser, y acá les tiene que aparecer litros por segundo. Si no les aparece, entonces lo buscan y seleccionan
litros por segundo. Entonces ahí estamos, litros por segundo. Se cercioran que tienen la ecuación de Darcy-Weisbach y cierran. En este momento ya tengo todo para correr mi modelo. Entonces, para correr el modelo es este rayo, ¿verdad? Que dice iniciar análisis. Le doy clic y ojo, me va a aparecer una advertencia. Ahorita les voy a explicar por qué. Dice, se generaron mensajes de advertencia, ver informe de estado para más detalles, aceptar. Dice, presiones negativas a las 0 horas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tengo presiones negativas? Porque la presión está en función de la velocidad. Pero resulta que en este caso, que la presión está en función de las pérdidas. Entonces, como si ustedes son observadores, yo no le puse elevación a ninguno de los puntos que dibujé. Significa que todos están en una cota 0, ¿verdad? Desde el nacimiento hasta el punto de llegada a 10. Nosotros sabemos por lógica que para que fluya del punto 1 al punto 10 debe de haber cierto desnivel para que por acción de la gravedad pues ese caudal que yo estoy tratando de mover de 1 a 10 fluya. Sin embargo, pues en este caso, como solo estoy utilizando el programa para calcular pérdidas, no me van a interesar las presiones, porque yo en este momento todavía no he llegado al tema de cálculo de presiones en sistemas de tuberías. Entonces eso a mí en este momento no me debe preocupar. Me debe preocupar no haber dibujado bien, más que me salga este mensaje de presiones negativas. Repito, esto cuando ya estemos trabajando sistemas de tubería, ahí sí vamos a necesitar que nuestras presiones en ningún momento sean negativas. En este caso, a las presiones ni les vamos a hacer caso, ¿verdad? Entonces cerramos y ahora vamos a donde dice al menú de informe y donde dice tablas. Entonces me tira este cuadro, selecciono líneas de la red, en tipo líneas de la red, y luego cambio a columnas y acá voy a seleccionar lo siguiente. Voy a seleccionar longitud, voy a seleccionar diámetro, voy a seleccionar rugosidad, voy a seleccionar caudal, voy a seleccionar velocidad, voy a seleccionar pérdida unitaria, voy a seleccionar factor de fricción y voy a quitar velocidad de reacción, quito calidad y quito estado. Ahora le doy a aceptar y automáticamente me da la siguiente tabla. ¿Para qué me va a servir esa tabla? Para comparar mis resultados. ¿Qué significa? Que yo tengo 9 tuberías. De estas 9 tuberías son los 9 tramos que yo tengo acá. Vean, yo tengo el tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, tramo 5, tramo 6, tramo 7, tramo 8 y tramo 9. Son los 9 tramos que me aparecen aquí. Todos de longitud 100 metros. Estamos bien. Luego vamos a chequear los diámetros. Tenemos 298.95, estamos bien. 257.07, estamos bien. 202.22, estamos bien. 155.32, estamos bien. 105.52, estamos bien. 82.04, estamos bien. 67.45, estamos bien. 55.71, estamos bien. 44.56, estamos bien. Rugosidad en milímetros, ojo, diámetro y rugosidad en milímetros. Aquí aparece, de hecho, aquí aparece, vean, longitud en metros, diámetro en milímetros, rugosidad en milímetros, caudal litros por segundo. Entonces, como la rugosidad es por tipo de tubería, entonces todo es 0.0015. Estamos bien. Caudal, habíamos visto que es 0.01 metros cúbicos por segundo, pero eso convertido a litros son 10. Luego, velocidad. Veamos las columnas de velocidad. Según lo que yo calculé, pues acá tengo mis velocidades. Entonces tengo 0.1425 que coincide, 0.2004 coincide, 0.3114 coincide, 0.5278 coincide, 1.1435 coincide, 1.8917 coincide, 2.7986 coincide, 4.1025 coincide. Aquí en este caso 4.1024, ¿verdad?
Pero eso comparado con el amor de una madre, créanme que no es nada. Luego vamos 6.4124 y 6.4124. Estamos muy bien. Entonces, vamos a ver el factor de fricción. Resulta que el factor de fricción es de 0.02166, estamos bien. 0.02084, estamos bien. 0.01985, estamos bien. 0.01877, estamos bien. 0.01735, estamos bien. 0.01654, estamos bien. 0.01597, estamos bien. 0.01546, estamos bien. Y 0.01494, estamos bien. Ahora, aquí viene un pequeño detalle. Vamos a ver que a primeras no va a coincidir la pérdida de energía. ¿Por qué? Veamos, aquí me aparece 0.0075 y acá me aparece 0.07491. Entonces yo le voy a agregar aquí más decimales para que veamos. Entonces aquí sí vamos a tener unas pequeñas diferencias, pero igual son diferencias insignificantes. En la vida real es algo que ni siquiera se puede dimensionar como una diferencia abismal, ¿verdad? Ahora sí, en lo que sí vamos a tener diferencia, por ejemplo, es que acá tengo 0.00, significa que tengo dos ceros, luego 7495, pero en EPANET tengo 0.0, solo tengo un 0, 7491, o sea que estos valores están siendo afectados por algo de lo que yo no me estoy dando cuenta, y resulta que la forma en cómo calcula la pérdida unitaria de EPANET es que lo calcula en metros partido kilómetros. ¿Qué significa eso? Significa que, veamos, tenemos metro partido kilómetro. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos una longitud de 100 metros de tubería. Si yo agarro esos 100 metros de tubería y los divido dentro de 1000, que es un kilómetro, entonces voy a tener un factor de 0.1. Si eso lo multiplico por 0.07491, me va a dar un valor de 0.007491. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los valores están bien. Simplemente yo tengo que agarrar la longitud de mi tubería, dividirla dentro de 1000 y multiplicarlo por la pérdida unitaria. Y de esa manera me va a dar el mismo resultado que me está dando en Excel. Es por la forma en la que se está haciendo el cálculo, porque es metro partido kilómetro. Entonces, veamos para la tubería 9. Tenemos 100 metros dividido en 1000. Tenemos 0.1 por 702.124.50. Tenemos un valor de 70.2124. Si se dan cuenta, allí es donde tenemos unas pequeñas diferencias en el cálculo de la pérdida unitaria. Sin embargo, son diferencias ya en la vida real insignificantes. En este momento, ustedes pues solo pueden ver los números fríos, porque en este momento no podemos o todavía no tenemos la capacidad para poder saber cuándo una pérdida es muy grande o cuándo una pérdida es muy pequeña. ¿Por qué no lo podemos saber? Porque todavía no hemos visto los rangos de presión aceptables dentro de un sistema de tuberías, y tampoco hemos conocido las cotas de cada uno de los puntos. Entonces, en este momento quedémonos con solo saber
cómo calcular las pérdidas, porque no es el momento para que ustedes puedan analizar esta información todavía, sino que lo que me interesa aquí es que ustedes sepan cómo calcularlas. Luego, durante todo el curso de hidráulica, vamos a saber en qué momento una pérdida es grande o pequeña para resolver sistemas de tubería, que es en ese momento donde ya entraríamos a la parte del diseño. En este momento es solo conceptos. Necesito que comprendan cómo calcular las pérdidas de energía y cómo comprobarlo tanto en un programa como en Excel. Y pues ustedes, si lo saben hacer en Excel, seguramente pues lo saben hacer a mano. La desventaja de hacerlo a mano es que al momento de hacer tantos cálculos pues se vuelve demasiado tedioso. Vean, armar la hoja de Excel lleva tiempo. Y comparen cuánto tiempo me llevó introducir los datos a EPANET. Fue algo relativamente sencillo y rápido, ¿verdad? Entonces, si yo domino las 3 formas de trabajar estos sistemas de tubería, entonces voy a ser bastante ágil en la forma de hacer mis cálculos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vimos en la clase vamos a aprender a calcularlo a mano, en el laboratorio vamos a calcularlo en Excel y vamos a calcularlo en EPANET. Sin más, me despido. Espero que esta práctica sea lo más provechosa posible y que sean curiosos y empiecen a trabajar con este programa, ya que es bastante amigable y créanme que casi no lo enseñan. Yo lo enseño porque yo lo aprendí a utilizar por el tipo de trabajo que realizaba. Yo me dedico en la mayoría de los casos a trabajar sistemas de agua potable. Entonces, yo trabajo en Excel, les voy a ser honesto, pero sé utilizar EPANET. Entonces, los dejo con esto. Con esto terminamos las sesiones de laboratorio de mecánica de fluidos. Y no se olviden de subir el archivo de Excel ya con la hoja configurada, subir el archivo de EPANET con su nombre, y precisamente eso es lo que se me estaba olvidando. Agrego texto, coloco acá el nombre. Entonces, coloco José Manuel Aguilar Quesada y voy a colocar el número de carnet. Yo estudié en la San Carlos, entonces este era mi número de carnet, 2009 15273, que ese número de carnet coincide exactamente con el año con el que uno empieza a estudiar. Entonces pues yo empecé a estudiar en el año 2009, hace unos 12 años. Entonces, otra de las cosas que quería que vieran era la flecha. No sé si logran ver ahí la flecha. Voy a tratar de agrandar un poco más para que ustedes puedan ver esa pequeña flecha. No sigue sin verse. Vamos a ver si ahí. ¿Será que puedo agrandar más? Sí se puede. Vean, ahí se tiene la flecha que indica la dirección en la que está corriendo el flujo. Entonces, por favor, quiero que coloquen su nombre, su número de carnet y que la forma sea diferente en todos los casos. Ya se dieron cuenta que la forma no tiene incidencia en el cálculo. Entonces, si ustedes quieren hacer un colocho, lo hacen. Si quieren hacer un corazón, lo hacen. Si quieren hacer una letra o algo, lo hacen. Pero quiero que todo sea totalmente diferente para verificar que cada uno hizo su práctica de laboratorio. Entonces, sin más, me despido y espero que les vaya bien en lo que queda del curso. Hasta luego.